¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios porque nos ha regalado un día de vida, un día lleno de paz, de gozo, de alegría, de felicidad. No sé si se recuerdan ustedes qué tema fue el que meditamos hace 8 días. Y si no se recuerda, pues yo les voy a recordar. El tema se llamó Vivimos en un tiempo llamado Principio de Dolores. Y se recuerda que leímos el libro de Mateo capítulo 24 del 1 al 8. El verso último que leímos es el siguiente: y todo esto será principio de dolores. Recordemos entonces que estamos viviendo en un tiempo llamado principio de dolores, donde están ocurriendo un montón de cosas que están afectando al mundo entero. Hoy quiero compartirles el tema que se llama Cuando todos escuchen el Evangelio, vendrá el fin. Hemos escuchado el fin de los tiempos, el fin del mundo, la venida de Cristo, pero cuando el Evangelio sea escuchado por todas las personas en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hay muchos lugares a donde la palabra de Dios no ha llegado. Por eso es que el Señor no ha venido. Pero créame que hay muchos misioneros que están yendo a todas partes del mundo a compartir la palabra. Quiere decir de que cada día que estos misioneros van a muchos lugares donde no ha llegado la palabra de Dios, pues es más reducido el número de personas que no conocen al Señor. Eso quiere decir que el fin del tiempo se acerca, el fin del mundo va a venir. Y cuando hablamos del fin del mundo, estamos hablando del fin de la existencia del ser humano, ¿no? Va a llegar a su fin. Pero hoy quiero hablarles de que cuando todo esto acontezca va a llegar el fin. Vamos a seguir meditando en el libro de Mateo capítulo 24, versos del 9 al 14. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer verso 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando esta palabra fue dada, Jesús estaba hablando a su pueblo, al pueblo de Israel. Él, cuando habló estas palabras, se refería específicamente a ellos, que iba a llegar un tiempo de tribulación que iba a acontecerles específicamente al pueblo judío. Y esta palabra se tiene que cumplir, y vamos a ir meditando conforme vayamos avanzando en este capítulo acerca del tiempo en que van a ocurrir estas cosas. Pero quiero decirles que dice que va a haber tribulación, que van a matar a muchos y que muchos van a ser aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Fíjese que ahora que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de tormentas, tiempos de inundaciones, hay mucha gente que dejó de creer ya en Dios. Hay mucha gente que le echa la culpa a Dios. Y también cuando ve que hay un seguidor de Dios, hay un seguidor de Jesús, también esa gente cae mal, le cae mal a estas personas, ¿verdad? Porque dicen: mira, ¿por qué puedes hablar de Dios, hablar de Cristo? Sí, mira todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, mucha gente va a odiar, no va a querer tener ningún tipo de relación con el cristiano, con aquel seguidor de Cristo, porque le atribuyen a Dios todas las cosas malas que están ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Pero muchas de esas cosas malas el hombre mismo tiene la culpa. Entonces dice que va a haber tribulación, y quiero decirle que la tribulación dice que es una aflicción muy grande, una pena por un evento desafortunado. Hay mucha gente que está pasando tribulación en este momento, pero que debe dejar sus cargas en el Señor, ya que Él va a tomar el control de
todas esas cosas desafortunadas que se está viviendo, que está pasando. El Señor va a tomar el control de esas situaciones. Pero va a venir una tribulación sobre todo el mundo, ¿verdad? Cuando antes de que el anticristo venga a gobernar el mundo, va a venir esa tribulación. Entonces el cristiano va a ser sometido a ese tiempo. Y este tiempo el cristiano va a seguir hablando y testificando de Dios, pero aquellos que no creen en Jesús van a odiar y van a aborrecer a los cristianos, los van a querer matar, los van a entregar, dice, a las sinagogas, a los jueces, los van a entregar a las autoridades para que sean castigados, porque ellos van a acusar a Dios que es el culpable, van a echarle la culpa a Dios de que Él es el culpable de todas las cosas que ocurren en el mundo. Entonces vemos que la tribulación es una aflicción muy grande y por causa de esta aflicción dice que muchos van a tropezar, se van a entregar unos a otros, se van a levantar muchos falsos profetas. Cuando hay momentos de tribulación, mucha gente claudica en su mente, claudica en su corazón porque dice, ¿será que Dios existe? Yo creo que Dios no existe, por eso es que me están pasando estas cosas, estoy viviendo esta desgracia, este momento difícil. Y entonces mucha gente tropieza en su fe, cae de la gracia del Señor porque le atribuyen a Dios todos aquellos desfavores, todas aquellas cosas malas que le acontecen en la vida, tanto a esta persona como a su familia, ¿verdad? Le atribuyen a Dios la pérdida del trabajo, le atribuyen a Dios la pérdida del negocio, pero Dios no tiene nada que ver en todas aquellas cosas malas, porque Dios es un Padre bueno y lleno de misericordia. Entonces, yo los animo a que conozcamos más a Dios antes de proferir cualquier palabra o cualquier acusación en contra de Él, porque lo único que Dios hace con nosotros es amarnos, bendecirnos, cuidarnos, darnos vida y vida en abundancia. Entonces dice que llegará el tiempo en que habrá tribulación y por causa de esa tribulación muchos van a desfallecer en su fe, van a tropezar y van a caer, se van a apartar de la gracia del Señor. También van a haber falsos profetas que se van a levantar y van a engañar a muchos. ¿Cuánto falso profeta no hay en el mundo ahora? ¿Cuánto falso profeta no hay cerca de su persona? Quizá usted ha sido engañado por una de aquellas personas que ha dicho que es un servidor de Dios, que ha dicho que viene de parte del Señor para poder simplemente aprovecharse de su ignorancia tal vez, de su inocencia, de su desconocimiento acerca de la palabra. Hay mucha gente que ha sido engañada, que ha sido estafada, que ha sido decepcionada por hombres amadores de sí mismo que buscan sus propios intereses, como obtener por medio del evangelio ganancias deshonestas, como buscar muchos fines, ¿verdad? Y nos damos cuenta que por eso hay mucha gente decepcionada, mucho cristiano que pues se apartó de Dios, pero Dios no tiene la culpa. Le repito, Dios no tiene la culpa. Son estas gentes que dan mal testimonio, que viven mal, que no honran y que no sirven a Dios, las que hacen caer a muchos otros. Pero la misma Biblia dice, ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeñitos. Esa gente, si no se arrepiente, va a tener su retribución, va a tener su pago, pero eso se encargará el Señor. Dice, mas el que dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad está reinando en el mundo, pero también la gracia del Señor se está manifestando poderosamente en el mundo para todo aquel que la cree y la recibe. El Señor se está manifestando grandemente en este tiempo. Este tiempo es un tiempo de milagros, es un tiempo de prodigios, es un tiempo de ver la gloria de Dios y debemos gozarnos en el Señor, aunque la maldad esté reinando, aunque
el amor de muchas personas se haya enfriado porque ahora vemos la dureza del corazón, ahora vemos con la saña con que actúan muchas personas, ya no hay temor de Dios, ¿verdad? No hay respeto hacia la familia, hacia el esposo, la esposa, hacia los hijos, ya no hay respeto por la vida, no hay respeto por las personas, ya no hay respeto por los niños, por las mujeres. La gente le hace daño a cualquiera. El amor de muchos se ha enfriado, hasta incluso en los cristianos. Ya no tienen el mismo fervor, el mismo deseo de buscar y de honrar a Dios como lo hacían antes, ¿verdad? Antes había aquella pena, aquel temor de tratar con cuidado a las personas y ahora se trata con frialdad, con falta de respeto. Ya no se considera a las personas, a los hermanos o a los que no son hermanos, pero que sin embargo son personas, son seres humanos que merecen respeto. Ya no hay ninguna clase de respeto ni amor hacia el prójimo. Entonces, todo esto está ocurriendo porque la maldad se ha multiplicado. Entonces, mucha gente está actuando a la defensiva con tal de cuidarse a sí mismo, de cuidar a su familia, de cuidar de sus posesiones, pues las defiende a cualquier costo. Pero sin embargo, la palabra del Señor dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago y la recompensa a todos aquellos que hacen mal. Entonces hay cosas que nosotros no tenemos que tomar por nuestra propia mano, sino que el Señor se va a encargar de eso, ¿verdad? Entonces, por causa de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Nosotros debemos de retomar en nuestro corazón el amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo, ya que es el segundo y grande mandamiento que el Señor nos ha dejado. Las personas no tienen que hacer méritos para que nosotros las podamos amar, sino que es un mandamiento que el Señor nos ha dejado, porque si fuera por méritos, el Señor no nos amara a nosotros, porque todavía somos imperfectos, ¿verdad? Todavía tenemos un montón de debilidades, de conflictos emocionales que nos afectan a nosotros y que esas mismas cosas hacen que a que afectemos a otras personas. Entonces imagínense que fuera por méritos que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. El Señor no nos amaría a nosotros, porque también somos imperfectos. Entonces el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no es más que un mandamiento, es un mandamiento que nosotros debemos de cumplir y de obedecer, así como la palabra del Señor lo dice. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Perseverar hasta el fin. ¿Y qué quiere decir la palabra perseverar? Quiere decir mantenerse firme y constante en nuestra manera de ser y de obrar. Nosotros debemos de permanecer firmes y constantes. Mire, constantes quiere decir que estamos ahí dando paso tras paso tras paso, avanzando. Yo le digo, no corra, sino mantenga un paso firme, buscando y exaltando el nombre de Dios. Aquel que tenga llamado, espere el tiempo preciso para servirle al Señor. No corra, no coma ansias, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo aquí en la tierra. Entonces va a llegar el tiempo que el Señor tiene para que usted se levante en el ministerio que Dios le dio, ¿verdad? Espere con paciencia, busque la forma de estar perseverando en el Señor, en sus planes, en sus propósitos, y va a llegar el momento en que usted le va a servir, ya que es el anhelo ferviente de su corazón. El Señor, yo creo que a alguien le está hablando en esta oportunidad. Entonces, espere el tiempo. Lo que tiene que hacer es perseverar, mantenerse firme y constante en nuestra manera de ser y obrar. La palabra dice que debemos de mantenernos así y así seremos salvos, ¿verdad? Conozco a muchas personas que un tiempo están en el Señor, perseverando activamente, sirviendo. Cuando vemos de repente se desaparecen de la iglesia, dejan su privilegio por un lado,
están en el mundo, vienen y se reconcilian a determinado tiempo, se involucran nuevamente, empiezan a servir y cuando vemos de repente desaparecen nuevamente, no hay perseverancia, no hay constancia, ¿verdad? No hay amor hacia Dios, ni hacia su ministerio, ni hacia su palabra, y yo creo que ni amor hacia el prójimo, porque es gente que muchas veces se va al mundo a hacer un montón de cosas y perjudica hasta a su familia. Entonces nosotros debemos de perseverar hasta el fin, ya que de esa manera vamos a ser salvos, ¿verdad? El perseverar, la perseverancia quiere decir que a pesar de que las situaciones sean muy complicadas, nosotros debemos de mantenernos firmes, ¿verdad? Firmes quiere decir de que no nos movemos por nada. Yo no sé si usted ha escuchado de los capitanes de los barcos, ¿verdad? Cuando el barco sale a alta mar y de repente tiene algún tipo de conflicto, pues el capitán del barco se mantiene firme en su postura. Aunque el barco se esté hundiendo, él espera que todos sus tripulantes salgan y él es el último que se queda, el último que es constante, que es perseverante, que espera con paciencia en su puesto, en la posición que ocupa, hasta que ha cumplido con la responsabilidad de que todos aquellos que están a su cargo son salvos. Así también nosotros debemos de perseverar. Y yo animo a aquellos que se han descuidado en su casa, en su hogar, aquellos sacerdotes de su casa que ya no oran, que están descuidando su barco, ¿verdad? Que quieren dejar el timón de su casa, de su hogar, de su matrimonio, y están descuidando a aquellos que Dios puso bajo su cuidado. Yo hoy los animo a que retomen ese privilegio que el Señor les ha dado a los sacerdotes de casa, a los hombres de casa. Levántense en el nombre de Jesús. Lea la Biblia, predique la palabra en su casa, exalte y glorifique el nombre de Dios en su casa. A ver que ese barco va a ser bendecido, ese barco no se va a hundir. Hay muchos que sienten que su barco se está hundiendo, que su familia está fracasando. Levántese en el nombre de Jesús, ya que Dios tiene algo grandioso para su vida. Hay algo especial que se va a manifestar en su casa muy pronto. Así es de que persevere. La perseverancia. Dice un dicho que el que persevera alcanza. Imagínense. Entonces no desistamos, sino que insistamos en lo bueno, en lo que es correcto. Dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire hasta dónde vendrá el fin. Cuando todos sepan que Jesús es el Señor y que murió en la cruz del Calvario para perdonar, para salvar a toda la humanidad. Cuando todo el mundo sepa eso, el fin vendrá. Cuando todo el Evangelio, cuando todos sepan del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, cuando todos lo sepan en todas partes del mundo, el fin vendrá. Porque Dios actúa con justicia. Dios no va a dejar a nadie, escúcheme bien, a ni una sola persona sin que haya escuchado del Evangelio, porque Dios es un Dios justo, un Dios de amor y de misericordia, que no hace acepción de personas, ¿verdad? Que le va a dar la oportunidad hasta la última persona que haya en el lugar más recóndito del mundo, ¿verdad? El Señor le va a conocer su palabra y le va a dar la oportunidad de que sean salvos. Hasta ahí se va a llegar al final del tiempo, al final del mundo, al final de la existencia del ser humano sobre la faz de la tierra. Después de eso viene otra etapa, ¿verdad? Pero entonces el fin vendrá cuando todos sepan que Cristo vino al mundo y dio su vida por cada uno de nosotros. Hasta ahí será el fin de los tiempos. Los animo a que podamos perseverar con valentía.
¿verdad? A que nos levantemos. Estamos quizá pasando tribulación o angustias. Estamos pasando momentos difíciles. Pero quiero decirles que Dios es fiel, ¿verdad? Que Dios ha visto sus lágrimas, ha visto sus oraciones, el clamor que ha hecho. También en algunas oportunidades Dios ha visto que usted ya no ora, que usted ya perdió la esperanza, que usted ya no lee la Biblia, ¿verdad? Que usted ya perdió su fe. Pero sin embargo, Dios es un Padre de amor y de misericordia y es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Él no viene a acusarnos, sino que Él viene a levantarnos, a fortalecernos, a amarnos, ¿verdad? Es el diablo el que nos mete un montón de pensamientos a la cabeza y que nos dice, mira, Dios ya te olvidó, Dios ya no te va a perdonar por todo lo que has hecho. El diablo es el que se encarga de meter ese montón de dardos a veces a nuestra mente y a nuestro corazón, todavía para alejarnos más de Dios, más de lo que ya estamos. Pero reprendámoslo en el nombre de Jesús y el Señor nos va a dar la victoria. Entonces recuerde que hay momentos difíciles y que conforme pase el tiempo, que pasen los días, que pasen los años, las cosas se van a complicar y nosotros debemos de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder soportar la aflicción que va a llegar en determinado momento a nuestra vida. Entonces, seamos valientes, seamos esforzados, porque el Señor pronto viene. El Señor pronto viene y debemos de estar alertas, pendientes y hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos ha permitido nacer con un propósito. Usted y yo no nacimos por casualidad, ¿verdad? Usted y yo tenemos un propósito, un plan que cumplir en esta tierra. Así es de que manos a la obra, agarre lo que el Señor le dio y siga adelante en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos concedes nuevamente de meditar en tu palabra. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, porque constantemente tú nos estás hablando, Señor. Gracias porque hoy escuchamos tu palabra por este medio, pero escuchamos tu palabra por diferentes medios, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón, porque tú nos envías personas para que nos hablen la palabra, porque tú pones, Señor, en nuestro camino gente que nos predica tu palabra, que nos hablas, Señor, tú por medio de ellos, y te damos muchas gracias, Señor, porque ahí conocemos que no estamos solos, que tú has cumplido tu palabra, Señor, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te agradecemos porque has sido fiel para con nosotros, Señor. Perdónanos si nos hemos apartado de ti. Perdónanos si muchas veces quizá hemos blasfemado contra ti, contra tu presencia, echándote la culpa de muchas cosas, Padre. Perdónanos porque quizá lo hemos hecho en ignorancia, Señor, o porque estamos molestos o ofendidos por algo que pasó. Pero hoy, Señor, perdona a tus hijos, a tus hijas, Padre, que quizá han estado echándote la culpa por algo que pasó, Señor. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, quita esa carga, Padre Celestial. Quita, Señor, esos pensamientos negativos, Padre, en el nombre de Jesús. Esos pensamientos que han venido a turbar la mente y el corazón, Padre. En el nombre de Jesús, liberta hoy a tu hija, Señor, que siente culpabilidad, Padre, en el nombre de Jesús por lo que ha pasado, pero tú eres poderoso. Limpia su mente y su corazón, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos este día, Señor, porque tú creaste este día para que nosotros nos gozáramos y nos alegráramos en el Señor. Y hoy, Señor, con una actitud positiva, con fe en ti y en tu palabra, vamos a salir triunfantes, vamos a salir gozosos y vamos a salir vencedores, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y le damos gracias a Dios. Gracias también a ustedes por ser fieles a este canal, a esta palabra que se comparte en este lugar. Siempre ore por su servidor, por lo que estamos predicando aquí.
para que el Señor nos dé de su gracia para compartir el mensaje de la salvación cada día y que el Señor nos regale la palabra que usted necesita escuchar. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.